Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio donde lo único que hacemos es leer la palabra. Digo, lo único que hacemos, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer tantas cosas, pero las hacemos sin fundamento, las hacemos sin bases, las hacemos sin conocimiento. Y cuando nosotros vamos a la lectura de la palabra, podemos tomar decisiones con fundamento, con el conocimiento, tenemos las bases que nos dan el soporte necesario para nosotros caminar en victoria. Este día de hoy estamos leyendo el libro de Segunda de Samuel, que pertenece al Antiguo Testamento y está catalogado dentro de los libros históricos. Segunda de Samuel. Y hoy nos corresponde leer su capítulo 13, el capítulo 14 y el 15. Son 3 capítulos y vamos a abordarlos de una manera poderosa, porque en Cristo Jesús somos poderosos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Sabemos que tú estás todo el tiempo, Señor, velando por nosotros, cuidando por nosotros, viendo, Señor, nuestro caminar cada día, Señor. A cada palpitar, a cada segundo, Señor, tú respaldas, Señor, nuestras vidas, porque nosotros hemos decidido caminar contigo, porque hemos decidido, Padre, buscar tu rostro. Escrito está, Señor, que tú pusiste tus ojos, Señor, aún antes de conocernos. Y es un privilegio cada mañana amanecer y buscar tu rostro, amanecer y querer saber de ti. Y hoy, Espíritu Santo, buscamos y anhelamos de tu presencia. En el nombre de Jesús, acompáñanos en esta lectura y muéstranos todo aquello que estaba oculto delante de nuestros ojos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Creo que todos nosotros los cristianos, aparte de seguir a Cristo, ¿verdad? También tenemos una responsabilidad como ciudadanos del reino. Y una es tener el conocimiento, tener las bases sólidas que nos permitan a nosotros tomar decisiones con sabiduría. Porque a veces tomamos decisiones por emociones y nos equivocamos a menudo. Tomamos decisiones por desesperación y nos equivocamos a menudo. O simplemente porque las cosas no están saliendo bien. Nos desesperamos y tomamos decisiones equivocadas. Hoy estamos analizando la vida del rey David. Y estamos viendo cómo dentro de su reinado y de su periodo, él cometió el pecado de poner los ojos en una mujer que no le correspondía. Tan fue así que llegó hasta matar al esposo de esta mujer y quedarse con ella. A veces la perversidad del hombre trae pecado, ¿verdad? Las malas decisiones traen pecado a la humanidad. Y esto fue lo que le pasó a David. Hubo perversidad, hubo ocio en su corazón y sin darse cuenta cayó en un error. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con café. Está bien calientito. Vamos a orar. Vamos a comenzar. Capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Vamos a hablar acerca de Amnón cuando viola a su hermana. Pongan mucha atención, Uno de los hijos de David se llamaba Absalón. Tiene una hermana muy hermosa llamada Tamar. Otro de los hijos de David se llamaba Amnón. Se enamoró perdidamente de ella. Como Tamar era todavía muy joven y no había tenido relaciones sexuales, Amnón no encontraba la manera de estar a sola con ella. Eso lo angustiaba tanto que hasta se deprimió. Amnón tenía un amigo muy astuto y malicioso que se llamaba Jonadab. Además de ser su amigo, Jonadab era su primo, pues era de Sima, el hermano de David. Un día, Jonadab le dijo a Amnón: «Dime, ¿por qué cada día te noto más decaído? Si eres el hijo del rey, ¿qué te puede a ti faltar?» Amnón le contestó: «Es que estoy enamorado de Tamar y es mi media hermana». Y Jonadab aconsejó: «Pues métete en la cama y haz como si estuvieras muy enfermo. Y cuando tu padre venga a verme, pídele que te mande a tu hermana Tamar. Dile que necesita a alguien que le prepare la comida y te la dará en la boca». Amnón fue entonces a acostarse fingiéndose muy enfermo.
Cuando el rey llegó a visitarlo, Amnón le dijo: por favor, deja que mi hermana Tamnam venga a prepararme unos panes y que te dé de comer en la boca. David mandó llamar a Tamar y le dijo: ve a casa de tu hermano Amnón y hazle de comer. Tamar fue a la casa de Amnón y lo encontró acostado. Entonces tomó harina, preparó la masa, hizo panes y los puso a hornear. Mientras tanto, Amnón no le quitaba la mirada de encima. Cuando el pan estuvo listo, Tamar lo puso sobre la mesa, pero Amnón no quiso levantarse a comer, sino que le dijo a Tamar: ordena a los sirvientes que salgan de aquí. En cuanto los sirvientes salieron, Amnón le dijo a Tamar: tráeme el pan a la cama. Y tomó Tamar el pan y se lo llevó a su hermano hasta la cama. Pero cuando ya estuvo cerca, Amnón la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Tamar le contestó: no, hermano mío, no me obligues a hacer algo tan malo y vergonzoso. Aquí en Israel no se hace, eso no se hace. Si me violas, yo tendré que vivir con esa vergüenza y tú quedarás en Israel como un malvado. Yo te ruego que le pidas al rey que me deje ser tu esposa. Estoy segura de que él lo aceptará. Pero Amnón no le hizo caso. Como él era más fuerte que ella, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, cuando terminó, la despreció más de lo que antes la había deseado. Entonces le gritó: lárgate de aquí. Y ella le suplicaba: no, hermano mío, no me despidas así. Si lo que has hecho ya es malo, echarme de aquí será mucho peor. Pero Amnón no le hizo caso. Al contrario, llamó a uno de sus sirvientes y le ordenó a Tamar. Llegó uno de sus sirvientes, le echó de la casa de Tamar y luego le cerró la puerta. Tamar llevaba puesto el vestido largo y de colores, pues así se vestían las hijas del rey de Israel, que todavía eran solteras. Pero al verse en la calle, se echó ceniza sobre la cabeza y rompió su vestido para demostrar su vergüenza. Luego se fue llorando y gritando por todo el camino, agarrándose la cabeza. Cuando Absalón lo supo, la tranquilizó y le dijo: hermanita, lo que Amnón ha hecho contigo es terrible, pero no le guardes rencor porque es tu hermano. Desde entonces Tamar se fue a vivir a la casa de su hermano Absalón, pero siempre prefería estar sola. Cuando David se enteró de lo que había sucedido, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Absalón, por su parte, dejó de hablarle a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana. Pasaron 2 años y un día Absalón invitó a todos los hijos del rey a Bar-Azor, cerca de Efraín. Allí había una fiesta porque era la época en la que se cortaba la lana de las ovejas. Absalón mismo fue a invitar al rey y le dijo: me gustaría que su majestad y la gente de su servicio vinieran a celebrar conmigo el corte de lana de mis ovejas. Pero el rey le contestó: hijo mío, te agradezco la invitación, pero si vamos, todos vamos a gastar mucho dinero. Absalón insistió en invitar a David, pero él no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón le propuso: si usted no puede ir, al menos permita que vaya mi hermano Amnón. Y David le preguntó: ¿por qué tanto interés en Amnón? ¿Por qué tanto presionó Absalón al rey que al fin dejó a Amnón y sus otros hijos que fueran a la fiesta? Allí Absalón les dijo a sus sirvientes: vigilen bien a Amnón, y cuando ya estén muy borracho y yo les diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo, he ordenado. Los sirvientes de Absalón cumplieron sus órdenes, pero cuando los otros hijos del rey vieron a Amnón, muerto a Amnón, montaron sus mulas y salieron huyendo de ese lugar. Todavía estaban ellos en camino cuando alguien les avisó al rey David que Absalón había matado a todos sus hijos. Al oír esto, el rey se levantó de su trono y en señal de dolor rompió su ropa y se tiró al suelo. Todos los que estaban a su alrededor hicieron lo mismo, pero Jonadab, el sobrino de David, le dijo: no crea su majestad todo lo que le han dicho. Estoy seguro de que no todos sus hijos han sido asesinados, sino solamente Amnón. Esto es algo que Absalón ya tenía planeado desde aquel día en que Amnón violó a Tamar. En ese momento el vigilante fue a decirle a David: por el camino de Ororiam, a un costado del cerro, viene mucha gente. Entonces Jonadab le dijo: su majestad, ¿puede ver que yo estaba en lo cierto? Sus hijos han vuelto con vida. No había terminado Jonadab de hablar cuando entraron los hijos del rey y se echaron a llorar. También el rey y sus ayudantes empezaron a llorar amargamente. Durante muchos días David lloró la muerte de su hijo Amnón,
aunque también extrañaba mucho a Absalón. Pero Absalón huyó a Gesur y se quedó allí 3 años, bajo la protección de Talmai, hijo de Amiud, que era el rey de ese lugar. Amén. Vemos cómo en el capítulo 13 hay una desgracia. Yo le llamaría desgracia, porque del versículo 1 al versículo 20 vemos la violencia de Amnón con su hermana. Hay una violencia que recae, ¿verdad?, sobre la vida de este varón, y él arremete, ¿verdad?, contra su hermana. Y del 21 al 29, Absalón asesina a su hermano Amnón, gracias a aquel pecado y aquella vergüenza que le hizo pasar, ¿verdad?, no tan solamente a su hermana, sino a toda la familia, ¿verdad? Del 25 al 27 vemos su belleza personal, por así llamarlo, ¿verdad? Y del 28 al 33 del 30 al 39, la tristeza de David y Absalón huye a Gesur. Vemos cómo el pecado, ¿verdad?, siempre va a traer destrucción, el pecado siempre va a traer pena, el pecado siempre va a traer desánimo, va a traer desorden, división. Y por eso nosotros podemos ver que en una familia donde hay división, en una familia donde hay pecado, en una familia hay problemas, ¿verdad?, es porque se ha violado la escritura, se han violado los principios, se han violado, ¿verdad?, las cosas que Dios demanda. Y hoy en día cualquier persona que viola a otra persona, ¿verdad?, es condenado a cárcel. Y estamos observando, ¿verdad?, que no importa, esta persona tenía todas las riquezas, tenía todo lo que una persona pudiera necesitar. Y aún teniéndolo todo, dice la escritura que su hermano le preguntó: ¿qué es lo que te pasa? Pero si tú tienes todo, ¿qué te puede faltar? Ella estaba maquilando, estaba pecando en el pensamiento desde tiempo antes de haber violado a su propia hermana, ¿verdad? Y esto lo estamos observando aquí en este capítulo. En el capítulo 14 dice la escritura, Joab se dio cuenta de que el rey David extrañaba mucho a Absalón, así que mandó traer de Jecoab a una mujer muy astuta y le dijo: quiero que te vistas como si estuvieras de luto por la muerte de un hijo. Luego quiero que te presentes ante el rey y le digas exactamente lo que te voy a decir. Joab le dijo entonces a la mujer lo que debía de decir, y ella se fue a ver al rey. Cuando llegó ante David, se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le dijo: ayúdeme usted, su majestad. Y el rey le preguntó: ¿qué te pasa? Y ella contestó: mi marido se murió y he quedado viuda. Además, yo tenía 2 hijos, pero un día se pelearon en el campo, y como nadie los separó, uno mató al otro. Ahora toda mi familia se ha puesto en contra mía. Quiere que le entregue al único hijo que me queda, para vengar al que murió. Y no les importa que yo me quede sin hijos. Si lo mata, yo me quedaré sola y el apellido de mi marido se perderá para siempre. El rey de la mujer le dijo: regresa a tu casa, yo me preocuparé de tu problema. Y la mujer respondió: pero el problema es mío y de mi familia, y no de su majestad ni de su reino. Y el rey le dijo: pues si alguien quiere hacerte daño, dímelo y verás que no volverá a molestarte. Ella entonces dijo: pida usted a Dios que nadie mate a mi hijo. Y el rey contestó: te juro por Dios que nada le pasará a tu hijo. Y la mujer insistió: permíteme, su majestad, decir algo más. El rey permitió hablarlo y la mujer dijo: por lo que su majestad acaba de decirme, no entiendo cómo puede perdonar a otros, pero a su propio hijo no lo pudo devolver. Todo esto le hace daño a usted y a su pueblo. Es verdad que un día todos vamos a morir y no podemos evitarlo, pero Dios no quiere que Absalón muera, sino que regrese. Si me ha atrevido a decirle todo esto a su majestad es porque tengo mucho miedo de que la gente que me quiera hacer daño. Yo sabía que usted me escucharía y que no dejaría que nos hicieran daño a mí ni a mi hijo. Sabía también que las palabras de su majestad me calmarían, porque usted es como un ángel de Dios. Siempre sabe lo que se debe de hacer. Que Dios lo bendiga siempre. Entonces el rey le dijo a la mujer: te voy a preguntar algo, pero quiero que me respondas con toda la franqueza. Y la mujer le dijo: dígame usted. Y el rey preguntó: ¿verdad que Joab te pidió que hicieras esto? Y la mujer contestó: así es, su majestad. Joab me mandó a hablar con usted y me dijo lo que yo le debía de decir.
Claro que lo hizo para que se arreglen las cosas, pero su majestad es tan sabio como un ángel de Dios y sabe todo lo que va a pasar en este mundo. Más tarde, el rey llamó a Joab y le dijo: voy a atender enseguida el problema de esta mujer. Tú ve y ocúpate de que vuelva mi hijo Absalón. Joab se inclinó de cara al suelo delante del rey y luego de bendecirle, le dijo: muchas gracias, su majestad, por haberme concedido lo que yo le he pedido. Luego Joab se fue a Gesur y trajo de allá a Absalón, pero cuando éste llegó a Jerusalén, el rey le dijo: no quiero verlo, quiero que se vaya a su casa. Así que Absalón se fue a su casa y no se le permitía ver al rey. En todo Israel no había un hombre tan bello y atractivo como Absalón, pues no tenía ningún defecto. El pelo se lo cortaba cada año, cuando ya lo tenía muy largo, y que lo cortaban más, y que lo que le cortaban pesaba más de 2 kilos. Absalón tuvo 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era una joven muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén y durante todo ese tiempo nunca se le permitió ver al rey. Un día, Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey de su parte, pero Joab no aceptó. Una vez más, Absalón le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón le dijo a sus sirvientes: Joab tiene un campo junto al mío y está lleno de cebada. Vayan y préndanle fuego. Los sirvientes fueron y cumplieron las órdenes de Absalón. Por eso Joab se fue a hablar con Absalón y le dijo: ¿por qué me mandaste a quemar mi campo? Y Absalón le contestó: porque quiero que vayas a ver al rey desde este mensaje y le des este mensaje. ¿Para qué me hiciste venir a Gesur si no me dejas visitarte? Mejor me hubiera quedado allá. No te ruego que me permitas ir a verte. Si no he hecho algo malo, ordena mejor que me maten. Y Joab fue a ver al rey y le dijo el mensaje de Absalón. Entonces David mandó llamar. Cuando se encontraron, Absalón se inclinó hasta el suelo, pero David lo levantó y le dio un beso. Amén. Qué increíble, ¿verdad? Es ver cómo Dios, ¿verdad?, manifiesta su voluntad. Y en esta ocasión lo hizo a través de la vida de David. Del versículo 1 al 20, Joab procura el regreso de Absalón. Absalón tenía en su corazón regresar y ver a su padre, ¿verdad? Y después del 21 al 24, Absalón finalmente regresa. Joab procura hacer que Absalón regresara a ver a su padre David, y así es como sucede. Después dice la escritura del 25 al 27 que nos muestra su belleza personal, ¿verdad? Ahí sí nos deja ver esto, lo que es Absalón, su belleza personal. Del 28 al 33 admitido en la presencia de su padre. El hijo llamado Absalón puede entrar a la presencia de su padre y su padre lo recibe con un beso. ¿Sabes? Un beso significa perdón. Un beso significa: no te preocupes, estoy contigo. No te preocupes, yo te amo. ¿Verdad? Aquí en la Biblia este beso representa precisamente un perdón genuino, un perdón que nace del corazón. Y David se lo hace saber a su hijo, aun que su hijo momentos antes, capítulos antes, mata a este otro varón, ¿verdad? Vemos cómo Amnón fue asesinado por manos de Absalón. Bueno, vamos al capítulo número 15 y con esto estaríamos terminando, ¿verdad? En el capítulo 15 vamos a ver cómo Absalón quiere ser rey. Él pretende ser rey y tiene en su corazón ser rey, pero vamos a ver de qué manera. Amén. Capítulo 15. Tiempo después, Absalón andaba en un carro jalado por caballos. Los acompañaban 50 guardaespaldas. Todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino, a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto aquel decía que de qué tribu era, Absalón le aseguraba: lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda esos asuntos. Si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia. Además, a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, Absalón los levantaba y los abrazaba y también los besaba. Así lo hacían todos los que iban a ver al rey. De esa manera fue ganándose a la gente. Así pasaron 4 años y un día Absalón le dijo al rey: cuando yo vivía en Gesur, le prometí a Dios que si él me permitía volver a Jerusalén, yo iría a Hebrón para adoptarlo.
y te ruego que me dejes ir allá para cumplir mi promesa. El rey le dijo que sí podía irse tranquilo, y Absalom fue acompañado de 200 hombres, pero ninguno de ellos conocía los planes de Absalom. Desde Hebrón mandó decir a todas las tribus de Israel: cuando oigan el sonar de una trompeta, griten: Absalom ha sido coronado rey en Hebrón. Mientras Absalom presentaba sus ofrendas a Dios, mandó llamar a Ahitofel, que era uno de los consejeros de David y vivía en la ciudad de Gilo. Mientras tanto, cada día era más la gente que se unía a Absalom, de modo que la rebelión contra David fue cobrando fuerza. Un mensajero fue a decirle a David: Absalom se está ganando la simpatía de todos los israelitas, y ahora ellos lo apoyan. Entonces David le dijo a los asistentes y a los consejeros que estaban con él ahí en Jerusalén: vámonos de aquí, pues de lo contrario ya no podremos escapar. En cualquier momento Absalom va a atacar la ciudad y nos matará. Sus asistentes le dijeron: nosotros estamos a las órdenes de su majestad. Y el rey David huyó con su familia y toda su gente. Solo dejó en su palacio a 10 de sus mujeres. Al salir de la ciudad se detuvieron en la última casa. Los asistentes de David se pusieron a su lado y toda la gente marchó delante de David. Primero pasaron los quereteos, seguidos de los peleteos y de 600 queteos. Todos estos soldados filisteos habían seguido a David desde Gad. Entonces David le dijo a Ayatat de Gad: ¿y tú por qué vienes con nosotros? Regrésate con tu familia a vivir con el nuevo rey. Hace poco que estás entre nosotros, y tú mismo eres extranjero, así que no te harán ningún daño. No puedo permitir que andes como yo, huyendo de un lado hacia otro. Anda, regresa, y que Dios te ayude y te acompañe. Pero Itaí le contestó: juro por Dios y por la vida de su majestad, que a donde usted vaya yo iré. Aunque me cueste la vida, yo estoy al servicio de su majestad. Al oír esto, David se dejó que los acompañaran. Cruzó entonces con toda la gente el arroyo de Cedrón y comenzaron a subir por el monte de los olivos. Todos ellos iban llorando y con la cabeza cubierta y descalzos. Estaban por salir de Jerusalén cuando llegaron a Abiatar y a Sadoc con todos sus ayudantes, y estos llevaban el cofre del pacto de Dios. Los ayudantes pusieron el cofre junto a Abiatar hasta que se pasó toda la gente. Entonces el rey le dijo a Sadoc: lleva el cofre de vuelta a la ciudad. Si Dios me tiene compasión, volverá a ver su cofre. Eso tú debes de saberlo, pues eres su profeta. Pero si no es así, que sea lo que Dios quiera. Tú y tu hijo Ahimaas pueden regresar a Jerusalén en paz, junto con Abiatar y su hijo Jonatán. En cuanto a mí, andaré por los caminos del desierto. Allí podrás hacerme llegar cualquier mensaje. Entonces Sadoc, Abiatar y los ayudantes que llevaban el cofre de Dios regresaron a Jerusalén y se quedaron en ese lugar. Por su parte, David y toda su gente se fueron al desierto. En el camino, quienes los veían se ponían a llorar a gritos. Más tarde, David supo que Ahitofel se fue unido al grupo de traidores que andaban con Absalom. Entonces dijo: Dios mío, te ruego que eches a perder los planes de Ahitofel. Cuando llegaron a la parte alta del cerro, que era donde se rendía culto a Dios, Husai, el arquita, fue a ver a David. Iba con la ropa toda rota y se había echado polvo en la cabeza para demostrar su tristeza. Al verlo, David dijo: si te unes a mí, me vas a complicar la vida. Mejor regresa a Jerusalén, ponte a las órdenes de Absalom, como antes te pusiste a las mías. Así echarás a perder los planes de Ahitofel. Además, en Jerusalén contarás con la ayuda de los sacerdotes Sadoc, Abiatar y de los hijos de Ahimaas y Jonatán. Cuéntales a ellos todo lo que oigas en el palacio, para que ellos me lo hagan saber. Y así fue como Husai, el amigo de David, regresó a Jerusalén, y llegó el momento en que Absalom entraba a la ciudad. Amén. Vemos aquí en este capítulo cómo las cosas empiezan a entrelazar. Del 1 al 6 vemos primero la ambición de Absalom, la ambición de ser rey, la ambición de querer gobernar. Y llegó a él un espíritu de ambición, ¿verdad? Y del 7 al 12, su conspiración. Vemos todo lo que él estuvo planeando para que esto sucediera. Vemos cómo él todo lo planeó para que esto pudiera acontecer y David tuviera que escapar. Después del 13 al 23, vemos cómo David, a causa de esta conspiración y de darse cuenta de lo que estaba planeando Absalom,
sale huyendo y abandona Jerusalén. Recordemos que abandonan Jerusalén y el arca del pacto, el cofre del pacto, se encuentra aún con ellos. No perdamos de vista y lo seguimos desde el libro de Éxodo, ¿verdad? El arca del pacto, cómo ha venido avanzando, y en este momento, hasta segunda de Samuel, podemos ver que el arca del pacto está en manos de David, ¿verdad? Y después dice la palabra que del 24 al 30, David devuelve el arca, ¿verdad? Dice, regresen el arca. Y si Dios quiere que yo la vuelva a ver, así va a suceder. Y del 31 al 37, ora contra el consejo de Ahitofel, ¿verdad? Ahí ora contra el consejo de Ahitofel. Creo que es algo que estamos mirando a partir de este momento. El reinado de David era un reinado bien poderoso, era un reinado bien justo, era un reinado bien interesante. Y en el momento que el pecado, ¿verdad?, entra a la cabeza, a la mente, ¿verdad?, del rey David, todo empieza a descontrolarse y los hijos empiezan a heredar, empiezan a caminar, ¿verdad?, bajo esa línea de injusticia, y empiezan a vivir, ¿verdad?, como viven todos los gentiles, como vivían los filisteos, como vivían todos los amonitas, toda la gente que no tenía temor de Dios. Porque una persona que camina en pecado, ¿verdad?, no puede tener temor de Dios, sino que una persona, ¿verdad?, que camina en pecado también puede reconocer a Dios, ¿verdad? Y aún reconociendo a Dios puede incurrir en pecado, ¿verdad? Porque el pecado también, recordemos que es una decisión. El pecado también es, así como el amor es una decisión, el pecado es una decisión. Nadie peca por, ay, me equivoqué. No, el pecado, uno decide hacerlo, uno decide, y hay un momento de gracia para renunciar al pecado, y como dice la palabra, resistir al pecado, resistir al diablo, y el diablo huirá. Pero ahí hay momentos, ¿verdad?, donde nosotros hacemos caso omiso a esas palabras del Espíritu de Dios y tapamos nuestros oídos, ¿verdad?, y no queremos escuchar el consejo de Dios, y es ahí donde nos equivocamos, es ahí donde fracasamos, es ahí donde perdemos la pelea. Porque la pelea, el pecado en sí no es pecado, ¿verdad? O no opera desde cuando ya nosotros lo hacemos, opera desde el momento en que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Pero bueno, esto sería todo por el día de hoy. Es una bendición, como cada mañana, compartir la escritura con ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendice la vida, Señor, de cada uno de aquellos que se levantaron, Padre, en esta mañana a orar con nosotros, a leer tu palabra con nosotros, Señor. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los que están aquí, Padre, la vida de Herminia, Señor. También veo que está conectado Luis Arturo. Bendice la vida de Arturo, Padre. Gracias por su corazón, gracias por su vida, por su familia, Señor. Bendigo la vida de Leo, Señor, la señora Leonor. Gracias, Padre, porque tú los tienes pendientes en este lugar, Señor. La vida de Laura, Señor, Laura García, la vida también de Ana Camacho, Padre, la vida de Cielo. Gracias, Padre, por cada mujer, por cada hija de Dios que se ha estado conectando, por cada varón, Señor, valiente y esforzado. Bendícelos en este día, Señor, y llévalos a lo más. Llévalos de gloria en gloria, llévalos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero mandar una felicitación a la familia de Luis, ya que hoy tenemos ahí una notificación de que creo que se gradúa su esposa y estamos muy contentos por esa graduación. Le mandamos una felicitación. Se gradúa del Instituto Bíblico Rema. Es una victoria, ¿verdad? Al final del día uno sabe los procesos, cada familia, ¿verdad?, sabe los procesos, y bendecimos tu vida, amigo Luis, y que Dios le siga dando más victorias en el nombre de Jesús. También les pedimos de favor que nos ayuden a compartir este link a través de su página de Facebook. Y si ustedes desean ser de bendición y anhelan, ¿verdad?, ayudar a este ministerio de Biblia con Café, vamos a dejar el número de cuenta aquí en la descripción de este video para que a través de este número nos hagan llegar sus ofrendas. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Isaac Valdés, soy pastor de Ministerios Kairos Toluca, y esto es Biblia con Café. Dios les bendice. Nos vemos mañana.